Buenas tardes. Yo soy el abogado Borja y hoy día voy a hablar sobre un caso muy importante que recientemente ocurrió en la Corte Suprema de los Estados Unidos. Actualmente fue el junio 21 del 2018, donde la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió 8-1 en favor de un señor que se llama Pereira. Actualmente el nombre es Wesley Fonseca Pereira, un brasilero que tenía un orden de deportación y pudo reabrir su caso a través de la Corte Suprema. Actualmente lo que había pasado con él es que él falló, o él no fue a la Corte hace muchos años. Actualmente los detalles no son tan importantes, pero les voy a decir brevemente. Él fue arrestado en el 2006 por haber manejado ebrio. Él recibió este documento que se llama un Notice to Appear, y cualquier persona que está detenido o que está en un proceso de inmigración o de deportación recibe este documento, y aquí aparece el nombre de la persona y los cargos en contra de las personas. Normalmente dice, como por ejemplo, que la persona no es de los Estados Unidos, dice el nombre de donde, dice el país de donde la persona es, dice cuándo es que la persona entró al país, indica que la persona no entró con visa, indica que la persona no fue inspeccionado por un oficial de inmigración. Aquí indica que el gobierno puede deportar a la persona, y aquí indica una cosa muy importante. Indica que la persona se tiene que presentar ante un juez de inmigración para pelear su caso. Y aquí indica, aquí donde está en amarillo, la fecha y la hora y el local donde la persona se tiene que presentar en corte. Ahora, eso es sumamente importante porque obviamente la persona se tiene que presentar en corte para pelear su caso. Bueno, esto es lo que normalmente dan a las personas que están detenidos. El problema es que las personas que normalmente entregan esto a los detenidos son oficiales de deportación, y obviamente la situación de administración entre la corte y los oficiales de inmigración, de deportación, no necesariamente está tan bien. Es decir, ellos no coordinan muy bien para cuándo va a ser la corte. Entonces, para hacerlo fácil para los oficiales de deportación, ellos ponen que la fecha y la hora que la persona se tiene que presentar en corte es lo que se dice en inglés to be determined. To be determined. To be determined significa que se va a determinar en alguna fecha en el futuro. Entonces, lo que está pasando es que una persona está detenido, recibe esto cuando va a salir, cuando está detenido, dice que la persona se tiene que presentar en corte, que es algo obviamente sumamente importante. La persona tiene que saber para cuándo se tiene que presentar en corte para pelear su caso. Pero el documento dice que no sabe cuándo es que se tiene que presentar, no sabe la fecha, no sabe la hora. Y esto es algo muy importante. La persona tiene que mantener sus derechos. Cada persona, aunque que está aquí legalmente, tiene el derecho de pelear su caso, y la corte, es decir, el Departamento de Inmigración, tiene la obligación de notificar a la persona para cuándo es que tiene su corte. Y lo que pasó en el caso de Pereira es que Pereira recibió este documento, y ahí supuestamente luego el gobierno mandó otro documento diciendo para cuándo se tenía que presentar en corte, pero él no recibió ese documento. Y ahí luego, muchos años después, fue arrestado en el 2013. Y el problema es que él ya tenía un orden de deportación por no haberse presentado en el 2007, porque él supuestamente la primera vez se tenía que haberse presentado en el 2007. Entre el 2007 hasta el 2013, él tenía un orden de deportación. En el 2013 fue detenido por un oficial fue detenido por manejar con luz de su carro dañado, no fue algo grave, y lo detuvieron y lo mandaron a inmigración y lo iban a deportar. Él peleó su caso basado en que supuestamente la corte
Es decir, el oficial de inmigración, los oficiales de inmigración nunca le dijeron para cuándo tenía que presentarse. Entonces, el orden de deportación que existía en contra de él no era válido. Esto es el punto de este caso que es tan importante, porque este documento comienza todos los casos de deportación en contra de todas las personas que están detenidos o que están en un proceso de deportación. Y yo diría que 90% de los documentos, de este documento, siempre indica to be determined o que luego te lo van a notificar. Algo así, to be determined, que significa, vuelvo y repito, que se va a determinar en un futuro. Ahora, esto es muy importante porque dos razones. Primero, la Corte Suprema decidió 8-1 que este documento estaba mal hecho. Que si es tan importante para el gobierno deportar a alguien, el gobierno tiene la obligación de notificar a la persona. Y el gobierno, es decir, 8-1, incluyendo ciertos jueces muy conservadores de la Corte Suprema, 8 de los 9 jueces decidieron que este documento estaba mal hecho. Era lo que se llama en inglés defective, está mal hecho. Y que el gobierno tenía la obligación de poner la fecha y la hora. Esto es sumamente importante para todas las personas que están, así como este señor Pereira, que tenía un orden de deportación. Si esa persona tiene un orden de deportación y si esa persona tiene este documento y si en el documento que él o ella recibió, decía to be determined, es muy posible reabrir su caso de inmigración con la corte ahora, porque se puede decir que esa persona nunca supo que tenía que presentarse en corte y para cuándo es que se tenía que presentar en corte. Entonces, hay miles y miles y miles de personas que están en los Estados Unidos que tienen órdenes de deportación, que estaban detenidos en la frontera o que estaban detenidos dentro de los Estados Unidos, que recibieron este documento donde el documento decía to be determined. Entraron a los Estados Unidos, muchas veces con fianza, a veces sin fianza, y luego, porque por sea lo que sea, no se fueron a la corte y ahora tienen un orden de deportación. Y ese orden de deportación puede ser del, 2000, 2006, 2007, 2013, cuando sea. El punto es que todas esas personas ahora pueden reabrir el caso, su caso de inmigración, y puede tratar de pelear su orden de deportación. Eso es número uno, eso es el primer punto. Para cualquier persona que tenga un orden de deportación, que sabe que tenga un orden de deportación, lo que yo le sugiero es que busque este documento si lo tiene y definitivamente llame a un abogado, llámame a mí para chequear el documento, porque si dice to be determined, se puede pelear el caso. Eso es número uno. Y para cualquier persona que en este momento está en un proceso de deportación y que está yendo a corte, si la persona cuando entró al país o cuando estaba detenido por inmigración recibió un documento que decía to be determined, se puede actualmente hacer ante el juez una moción para terminar el caso. Se puede decir que el Departamento de Inmigración no tiene la jurisdicción, que es una palabra muy importante legal, significando que la Corte no tiene derecho de comenzar un proceso de deportación en contra de la persona, porque el documento que comenzó el caso de deportación en contra de la persona, el primer documento, que es el documento más importante que comienza el proceso, estaba mal hecho. Y si estaba mal hecho, el caso desde el comienzo estaba mal hecho y se puede pedir al juez que termine el caso de deportación en contra de la persona. Ahora, se puede intentar eso con los jueces y, bueno, yo ya lo he hecho varias veces con los jueces y ciertos jueces no aceptan ese argumento, pero ciertos jueces me han dado la oportunidad de escribir una moción
o escribir, básicamente escribir mis argumentos legales para la corte para decir el por qué es que deben terminar el caso. No sé cómo esos jueces van a decidir, pero el punto es que eso sí es una manera de pelear el caso. No es que voy a decir que eso definitivamente va a hacer que el juez termine el caso, pero sí te da una oportunidad posiblemente de extender tu caso o seguir peleando su caso si es necesario. Entonces, para cualquier persona que está en un proceso de deportación es muy importante, y hay miles de personas en este país que están en un proceso de deportación o que estaban en un proceso de deportación o que tienen un orden de deportación. Es importante que chequean este documento con un abogado para confirmar lo que dice aquí, porque esto viene de lo más alto. Esto es la Corte Suprema de los Estados Unidos diciendo que la Corte tiene la obligación de notificar a la persona, y especialmente para todas las personas que tienen órdenes de deportación. Si ellos desean reabrir su caso para no seguir teniendo miedo de que están viviendo aquí con un orden de deportación, si ellos chequean este documento y si el documento dice to be determined, que se va a determinar en el futuro, se puede hacer una moción en este momento para reabrir el caso, y eso, automáticamente cancelan el orden de deportación y la persona puede pelear su derecho para posiblemente vivir aquí en los Estados Unidos. Como en el caso de Pereira. Pereira, aunque que él había entrado en el 2000, cuando lo detuvieron en el año 2003 de nuevo, y cuando ya lo iban a deportar de nuevo en el 2013, él ya tenía hijos aquí y él estaba peleando su caso a través de sus hijos. Entonces, es muy importante que todas las personas que tengan sus órdenes de deportación, que tienen un orden de deportación, que han estado detenidos por inmigración o que actualmente están en un proceso de deportación, que chequean su documento o que hagan que su abogado chequee este documento para ver qué es lo que dice, porque eso es un punto muy importante que se puede usar en cualquier tipo de caso de inmigración o de deportación. Si tienen alguna pregunta sobre este punto, este asunto o cualquier otro asunto legal, por favor, llámame al 718 La Migra, que es 718-526-4472. De nuevo, es 718 La Migra, 718-526-4472, y yo soy el abogado Borja. Gracias, chao.